Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Allí quiero impartir la palabra de Dios. Voy a iniciar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 3. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Ellos, otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces Josafat tuvo temor, diga conmigo, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo su palabra. Quiero ministrar bajo el título: ¿qué hacer ante grandes crisis? Y no solamente ante las grandes crisis, sino ante cualquier crisis. Yo sé que esta historia de Josafat es conocida por la mayoría de nosotros. A mí me gusta mucho, me apasiona la historia de Josafat, y cada vez que la leo, cada vez que la estudio, me recuerda algunas cosas que Dios me ha hablado a través de ella, pero también me enseña cosas nuevas, como espero que haga lo mismo contigo en esta mañana. Que te recuerde y que te enseñe. Dile al que está a tu lado: hoy vamos a recordar, pero también vamos a aprender. Amén. Y lo primero que miro acá es que el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Cristo, el que ha entendido el evangelio, debe dejar de estar pensando que por el hecho de buscar a Dios, de serle fiel a Dios, de diezmar, de ofrendar, de congregarme, se me van a acabar los problemas. Porque todavía hay gente en las iglesias que cree que ya se le acabaron los problemas. No, hermano. Te quiero decir que es al revés. Gloria a Dios por esos 2 o 3 amenes. Es al revés. Entre más busques de Dios, entre más le sirvas a Dios, más grandes van a ser las pruebas y los problemas. El enemigo más te va a atacar. ¿Para qué? Para desanimarte. Porque al diablo no le gusta que el hombre se comprometa con Dios. A Satanás no le gusta que usted ore, que usted ayune, que usted le sirva a Dios. Al diablo le gusta tenerte como tiene algunos por allí, sin servir ni hacer nada en la obra de Dios. Que se contentan solamente con venir a un culto, un domingo, a alabar a Dios, y el resto de la semana ni se acuerdan de Dios. Esa es la gente que le gusta al diablo. Esa es la clase de cristianos que a Satanás le gusta. ¿Sabe por qué? Porque no le hacen estorbo. Pero lo más grave es que ya los tiene condenados al infierno. Ay, Dios mío. Pero aquellos cristianos como usted y como yo, que oramos y servimos, que se sienta que hay gente aquí. Aquellos cristianos como usted y como yo, que oramos, que servimos a Dios, que ayunamos, que peleamos, al diablo no le gusta. Porque donde usted y yo vayamos, vamos a ser estorbo para él. Amén. Usted es estorbo para el diablo en su casa. Sobre todo si convives con gente no cristiana, tú eres un estorbo. Porque el diablo sin ti tenía un nido de demonios metidos allí. Pero ahora tú eres nueva criatura. Y cuando tú llegas, la gloria de Cristo llega a la casa. Tú eres una bendición en la empresa, en el trabajo, en cualquier lugar. Tú eres estorbo. Yo soy estorbo para el reino de las tinieblas. Wow, yo esperaba que usted entendiera más esto. Si lo vas a aplaudir, apláudelo. Entonces quiero que usted tenga claro, hermano, que entre más busque de Dios, no se van a acabar los problemas, más problemas van a venir. Pero cuando usted alcanza cierto grado de madurez, ya usted eso no lo llama problema, usted lo llama bendición. Cambia tu lenguaje, porque la Biblia dice: alegraos cuando os halléis en diversas pruebas.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando usted tiene paciencia, no se desestabiliza, no se angustia, no se afana, es porque usted está 100% seguro de que Dios le va a dar una gran victoria. Entonces el diablo lo que quiere es que tú dejes de orar. El diablo lo que quiere es que tú te desanimes, dejes de ayunar, dejes de venir a los cultos. El diablo con las pruebas lo que quiere es que tú tomes decisiones apresuradas en tu vida frente a la crisis. Que hagas lo que a ti te parece, lo que tú creas más conveniente. Gloria al Señor. Ese es el propósito de Satanás, mantenerte cabizbajo, allá triste, solo, angustiado, desesperado. Tenga eso claro hoy. Eso nos lo enseña Josafat. No te desanimes, van a venir pruebas, luchas, sí, y entre más ores, más busques, mayor va a ser la prueba. Pero lo que sí debes tener claro y nunca debe olvidarse es que Dios nunca te va a dejar caído. Amén. Téngalo claro, téngalo seguro que Dios no te va a dejar en la crisis. No solamente te va a sacar de la crisis, escúchame, esto es para alguien. Dios no solo te va a sacar de la crisis, sino que te va a dar bendiciones después de la crisis. Wow. El versículo 1 nos dice por qué vino la crisis a Josafat. Dice, pasadas estas cosas. Dígalo conmigo, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? O sea que la crisis, la prueba, la dificultad vino después de esas cosas. Antes no. Antes Josafat era un hombre tranquilo, pero algo hizo para que se levantara los amonitas, los moabitas, según el versículo 2, y otro ejército numeroso. Algo hizo Josafat para inquietar al diablo. Algo tú estás haciendo en el mundo espiritual que el diablo se ha movido a atacarte, a asustarte, a atemorizarte. Pero hoy Dios nos da victoria. Hoy Dios declara que algo está pasando para gloria de su nombre. Aleluya. Pero ¿qué fue lo que hizo Josafat para que le viniera eso? Antes de Josafat, el pueblo se había desviado de la adoración a Dios. Antes del rey Josafat, la nación de Judá, Jerusalén y todas las ciudades alrededor se habían dedicado a la idolatría. Tenían lugares altos para adorar a Baal, a Asera y a todos los ídolos de los pueblos de alrededor. Cuando Josafat fue establecido como rey, después de un tiempo él dijo, no, aquí al único que vamos a adorar es al Dios que nos libertó de la cautividad de Egipto. Entiende, hermano, cuando nosotros cambiamos la atmósfera, cuando nuestra atmósfera en la casa, en el trabajo, en la calle es adoración a Dios, el diablo se incomoda. Porque el diablo no quiere que la gente alabe a Dios. El diablo quiere que se cante al mundo, a la mujer, al diablo. Como siempre he dicho, hay una cantidad de música que lo que es pornografía auditiva. ¿Y sabe qué es lo que más dolor me da? Que aún muchachas hacen TikTok con esas canciones. Que lo que es pura pornografía, que yo no se la voy a mencionar. Pastor, ¿y usted por qué sabe eso? Porque yo publico en TikTok, veo TikTok y me salen algunos de esos videos y yo digo, padre, ¿qué es lo que esta niña está bailando ahí? Para que el hombre la desee y la vea como un símbolo sexual. El diablo quiso la alabanza para él. Usted conoce esa historia. El diablo quiso que dejaran allá en el cielo, antes de ser diablo, la adoración para él. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Así que cuando tú determinas ser un adorador, y te invito a que entiendas esto, la verdadera adoración no es solamente cantar, no es solamente expresar coros a Dios. La verdadera adoración es tu estilo de vida. Amén. Que cuando donde tú vas,
Tú cuidas lo que hablas, cuidas lo que oyes, no participas en el entorno pecaminoso, ni mundano, ni palabras mal dichas. Tu vida está alabando a Dios y eso el diablo no le gusta. Tú has determinado serle fiel a Dios y por eso el diablo está arremetiendo, porque tu vida es una adoración. Y yo me imagino a Dios cuando el diablo sube allá, como en el capítulo 1 de Job, a acusarte. Dios le dice: mira, ¿no has visto a mis hijos ahí de la iglesia del Edén? Como no hay otro como ellos, que su vida, su andar, su hablar, lo que ven en las redes es una alabanza para mí. Eso fue lo que hizo Josafat. Josafat dijo: no, aquí vamos a adorar al Dios verdadero, el único. Y volvió el corazón del pueblo a adorar a Dios. Y entonces empezó a recorrer todas las ciudades y aldeas de Judá, que era la nación, Jerusalén, y comenzó a colocar jueces nuevos allí. Y les dijo: ustedes van a juzgar conforme al propósito de Dios. Vamos al capítulo 19, el capítulo antes de ese. ¿Cuáles fueron esas cosas? Mire, lo que te estoy narrando está aquí, capítulo 19, versículo 4. Dice la palabra de Dios: habitó pues Josafat en Jerusalén, 19:4, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Yo sé que tú tienes una carga por tu familia, tú oras por tu casa, y cada vez que tienes la oportunidad les hablas del temor a Dios. ¿Cuántos lo hacen conmigo? Eso no le agrada al diablo y por eso ataca. Pero no solamente hizo eso, versículo 5 dice: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en el lugar de hombre, sino en el lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Es decir, Dios no está de acuerdo con el soborno. Esto fue, volviendo al capítulo 20, versículo 1, lo que sucedió. Y por eso el diablo se le levantó. Empezó a poner orden en Israel, en Judá. Esto es lo que al diablo no le gusta, cuando usted organiza su vida, propone fidelidad a Dios, por eso arremete. ¿Estamos claros en eso? ¿Qué más nos recuerda la historia de Josafat o aprendemos de ella? Que Josafat nos enseña qué hacer ante las grandes crisis, pero también ante las medianas crisis y también ante las pequeñas crisis. Amén. Porque yo sé que aquí hay gente que está con grandes crisis. Alguien dice amén, levanta la mano y dice: pastor. Hay gente que está en medianas crisis. Alguien levanta la mano y dice amén. Hay otros que tienen pequeñas crisis. De pronto alguien levantó la mano en las tres situaciones. Pero ¿qué hacer? Ya te dije que las crisis son normales. Debes alegrarte cuando tengas crisis. Pastor, mire, cuando usted ora, usted le cree a Dios, usted se alegra. Sí, la crisis te va a golpear en el momento. A Josafat lo asustó la crisis. Le dijeron: viene una gran multitud, y él se asustó. ¿Quién no se asusta cuando le llega el recibo de afinia? Ayer llegó uno de los tantos de aquí de la iglesia, son dos. Y que, no sé quién era el que estaba conmigo ahí en la puerta. Onelia, ¿fuiste tú? Le dije a Onelia: lo primero que uno mira es el valor y la fecha de vencimiento. Yo estoy seguro que ninguno conmigo aquí, la gran mayoría, de pronto está la excepción, Carlos sí, como es economista, empieza a ver cuántos kilovatios consumieron y saca cuenta a ver si es verdad y qué son los impuestos que hay. Pero yo creo que conmigo la mayoría, yo no miro eso. Pero cuando veo el valor, wow. Cuando hay rumores en la empresa de que van a despedir, claro, te impactas. Pero el que tiene esto claro y sabe qué hacer, lo primero que dice: Señor, tú me trajiste a esta empresa y tú eres el que me vas a sacar.
Y si tú me vas a sacar es porque tienes algo mejor para mí. Eso es lo que nos hace falta entender. ¿Qué hacer ante la crisis? Sí, el versículo 2, 3, ayúdame a buscarlo a ver. Dice que Josafat se asustó. Josafat tuvo miedo, tuvo temor. Porque usted sabe que hay gente que le gusta dar malas noticias. ¿No tiene usted un familiar así? O un amigo. Si no lo tienes es porque tú eres ese que le gusta dar malas noticias. Y a veces hay gente que exagera. Le dijeron, viene una gran multitud. Mira por cuánto te vino el recibo de la luz. No te va a alcanzar este mes para nada. Usted y yo entendemos que son las voces del diablo. ¿Qué es lo primero que hizo Josafat? Consultó a Jehová. Versículo 3. Humilló su rostro. Diga conmigo, ¿para qué? Otra vez, diga, ¿para qué? Si Josafat miró el ejército enemigo y miró su ejército, él sabía, Adela, que humanamente no podía vencer a esos enemigos. Pero él consultó porque él sabía que si Dios le decía, ve a la guerra, Dios no le importa el número de los enemigos. Dios iba a pelear en favor de él. Cuando tú consultas a Dios, Dios te va a dar revelaciones que humanamente parecen locas y lógicas. Mire lo que hicimos el domingo de ese portal espiritual. De pronto hay gente super mega ultra archi espiritual que dice, no, eso de portales de los demonios, de los brujos, eso es de la ciencia ficción, y como que se retienen. Hermano, el diablo no tiene nada. El diablo tiene lo que tú y yo le damos. Y Adela, acuérdate cuando el pastor Carlos García nos enseñó, ¿cómo es posible que un brujo incircunciso, hijo del diablo, sepa más del mundo espiritual que los hijos de Dios? Entonces los brujos y la gente del mundo sabe lo que hay en ese otro lado, y los cristianos todos los satanizamos. Dios te va a dar revelaciones, hermano, y te va a decir, no importa lo grande del problema, no importa lo que diga el médico, no importa lo que diga el jefe, no importa lo que diga el presidente, la última palabra la tiene Dios. Alábalo y dale gloria. Josafat tenía claro que si Dios lo autorizaba a ir a la guerra, no importaba lo numeroso de los 3 ejércitos que venían contra él, ni las armas. Aprende a consultar a Jehová, pero aprende a escuchar a Jehová. Porque algunos le preguntan a Dios, pero no escuchan a Dios. Pastor, ¿y cómo hago para escuchar a Dios? Porque es que hay gente que cree que Dios le va a hablar. Sí, Dios habla audiblemente, y yo puedo dar fe de las veces que Dios me ha hablado audiblemente. La primera vez que lo escuché fue en el año 1900, no en los 1600, 1990. La primera vez. O sea que ya era un joven como de 22 años. Y oraba y buscaba, pero por primera vez lo escuché audiblemente. De ahí para acá, para no exagerar, si lo he escuchado 10 veces, es mucho. Así que no esperes que Dios te hable siempre de la misma manera. Consulta a Jehová. De lo que sí tienes que estar seguro es que Dios te va a responder y te va a hablar. ¿Y cómo lo va a hacer? Está atento. Cuando salgas a la calle, alguna señal Dios te va a dar. Cuando vengas al templo, a través de un cántico, Dios te va a hablar. A través de la prédica, Dios te va a hablar. En el saludo de un hermano, Dios te va a hablar. Pero como queremos que Dios lo haga de una sola forma, por eso a veces no escuchamos. Pero yo creo que hoy
estamos recordando y aprendiendo que Dios sí te está hablando y te va a direccionar. Que esa grande crisis que estás atravesando, Dios tiene una respuesta para esa crisis. ¿Y qué le respondió Dios? Vaya conmigo al versículo 14, por favor. Versículo 14 hasta el 17. Lo tenemos, del capítulo 20. No nos movemos allí. Josafat consultó, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y él dijo: oiga la nación toda de Judá, y ustedes los que habitan en la capital Jerusalén, y escucha tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temas ni te amedrentes delante de ese problema tan grande que tú estás atravesando, porque no es tu problema, no es tu necesidad, no es tu enfermedad, sino que es de Dios. Y es allí cuando entendemos, hermano, que vale la pena consagrarnos, serle fiel a Dios, servirle a Dios, ayunar, orar, estudiar la Biblia, diezmar, ofrendar. Que aunque venga la crisis, tenemos la seguridad de que no es nuestra, es de Dios. Pero si tú no le sirves a Dios, entonces sí es tu crisis. Y no esperes que Dios pelee por ti. No esperes que Dios obre. Pero aquí Dios está diciendo: por lo que hiciste en el capítulo 19, estate tranquilo. Y no está desconociendo Dios que es un ejército numeroso el que venía. Ahí dice: no temas ni te amedrentéis delante de esta multitud. ¿Cómo? Sí, tu problema es grande. Lo que está viviendo es duro. Pero tranquilo, no es tuyo, es de Dios. Alguien dice: Dios, te lo entrego hoy. Versículo siguiente, 16. Sigue diciendo el profeta: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallarás junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Le está diciendo: vayan, vayan a la guerra. Es mi guerra, ya es mía, pero ustedes vayan. Amén. ¿Está entendiendo? O sea, hay cosas que Dios te habla y te dice: ya yo lo voy a hacer, pero Dios quiere que tú actúes también. Dios quiere que tú tomes alguna determinación. Vaya, les digo, vayan. Ellos van a venir. Les digo por dónde iban a venir. Vuelve al 16 donde estamos. Le dijo dónde iban a venir. Le dijo: mañana descenderéis contra ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de Sí. Ellos van a venir por allí. A ti te dijeron que venían, pero no por dónde. Dios te reveló por dónde viene. Es que Dios es experto en revelar salidas. Dios te puede mostrar el camino. Nunca pensemos que Dios va a hacer con nosotros como hizo con el otro. Ora, ten intimidad con Dios y Dios a ti te va a revelar qué hacer. Y le dijo: los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Ahora sí, 17, le dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y si Jehová por nosotros, y si Jehová por nosotros, aleluya. Salgan, enfréntenlos, pero ya es mi guerra. Señor, yo hoy salgo de aquí creyendo que es tu necesidad, es tu problema, es tu dificultad. Alguien lo ora conmigo. Tú sabrás qué vas a hacer. Y yo seguiré adelante. Seguiré peleando y avanzaré. Amén. Lo segundo que nos enseña Josafat que hacer ante la crisis es que el mejor refugio es la casa de Dios. El diablo es experto en quitarle a la gente el deseo de congregarse. Pastor, ¿qué voy a hacer en la casa de Dios, si no tengo ni ánimos de alabar a Dios? Pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy atravesando, pastor. Y el diablo lo encierra, hasta sueño le da, pereza,
¿Qué voy a buscar allá? No me siento bien, no me siento de ánimo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe la gloria que hay en este lugar. Usted nunca deje de venir a la casa de Dios. Allá en la casa te vas a deprimir más. Allá en la casa te vas a preocupar más. Allá en la casa te vas a atormentar más. Josafat nos enseña en el versículo 5 que el secreto está en venir a la casa de Dios. ¿Dónde recibió él la noticia del ejército enemigo? En el palacio. Fueron al palacio a decirle lo que estaba pasando. Pero él dijo: no, convóquenme a todo el mundo y vamos a la casa de Dios. Y se metió en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Josafat sabía las promesas que Dios había determinado en su casa. Ese fue el templo que construyó Salomón. Mire, lea conmigo antes de ir a Salomón. Lea allí donde estamos en el versículo 9, capítulo 20. Mire lo que Josafat recuerda. Josafat le dice a Dios: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en la iglesia del Edén, en el templo. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Y tú nos oirás. Y no solamente me vas a oír, me vas a salvar. Tú lo prometiste, Señor. ¿Y dónde lo prometió Dios? Vaya conmigo allí en 2 de Crónicas, capítulo 7. Cuando Salomón construye ese templo hermoso, majestuoso, lo dedica a Dios, se le aparece Dios. Y mire lo que le dice en el capítulo 7, versículo 12, por favor. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios aceptó. Y dice Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado aquí, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Qué más haré? ¿Y qué más? Y sanaré su tierra. Versículo 15. Ahora, dice Dios, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. 16. ¿Qué más le dijo Dios? Porque ahora he elegido y santificado esta casa en el barrio Espinal, para que esté en ella mi nombre para siempre. Esto lo dedicó el pastor Napoleón. Ahora está el pastor Jonathan. Mañana no sabemos quién estará. Hombres van, hombres vienen, pero la presencia de Dios permanecerá en esta casa, y sus ojos estarán aquí y su corazón estarán aquí para siempre. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, pero eso fue para el templo de Salomón. Salmo 133. Yo sé que no lo sabemos, pero yo me emocionaba, recordaba y aprendía. Mirad. Otra vez, mirad. ¿Cómo sería en el costeñol, Orlidi? La gente del 20 de julio, ¿cómo diría? Mirad. ¿Cómo? Mirad qué bacano. Ayúdeme más. Los barranquilleros, ¿cómo dirían? Qué chévere. Sabroso. Mirad qué elegante. Qué magnífico, qué maravilloso es que los hermanos de la iglesia del Edén estén juntos, así como usted está, junto y en armonía, atento, creyendo la palabra. Y mire la analogía que hace. Es como el buen óleo, es decir, el buen aceite
sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta ¿dónde? Ese era un aceite especial, ese no era cualquier aceite. Aceite mandado a hacer por Dios para la unción sacerdotal. No era el aceite de las lámparas, era un aceite aromático. Y no era el poquito de aceite que se untaban y se unta la gente ahora en la frente. Se lo vertían todo, de tal forma que recorría. Aarón, oiga bien, representa la cabeza de la iglesia, el pastor. La barba, el liderazgo. O sea que la unción que hay aquí viene del pastor para el liderazgo, y todo el vestido, la iglesia. No sé qué serás tú, pero aunque seas el bordillo, el dobladillo, hasta allá te llega la unción y la bendición por la promesa de estar en este lugar. Alábalo y exáltalo. Señor, yo quiero esa unción hoy sobre mí y sobre toda la iglesia. Pero no queda allí, como el rocío de Hermón. Hermón es un monte, una cadena montañosa que desciende sobre los montes de Sión. Cuando había sequía, y hay sequía en Israel, esa cadena montañosa tiene muchos ríos allá arriba. Y Dios permite que ese rocío en la noche riegue todo el valle alrededor. O sea que puede haber sequía, pero allí siempre va a haber agua y va a haber productividad. Puede haber crisis de sequía, pero en este lugar hay destile de gloria, de bendición, de sanidad y de milagro para ti y para mí. Porque allí envía Jehová. Dígalo fuerte, Vivian. ¿Envía Jehová qué? Dile al que está a tu lado: aquí hay bendición y aquí hay vida eterna. Lo tercero que nos enseña Josafat qué hacer ante las grandes crisis es que la mejor arma en la guerra espiritual es la alabanza. Respeto al que quiera seguir usando la sangre de Cristo, pero no hay un texto bíblico que diga que la sangre de Cristo es para la guerra espiritual. La Biblia sí dice: la sangre de Cristo tiene poder para perdonar y para limpiar. Pero no sea cristiano tradicional que cuando sale de su casa me cubro con la sangre de Cristo. Eso suena como que a fetichismo, como que a aseguranza. Amén. Cúbrase con la presencia de Dios, y si usted está en santidad, no tiene ni que decir nada, porque Jehová va contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si usted quiere seguirlo usando, hágalo. Si le ha funcionado, hágalo. Está bien, no hay problema. No, que la sangre de Cristo, está bien. Pero el mejor arma, o la mejor arma para la guerra espiritual, que tienes que entender que ese problema, esa dificultad, es guerra espiritual. Y como le decía a alguien, y se lo he dicho muchas veces a usted como iglesia, a los demonios hay que hablarles en voz alta. Usted no reprenda a los demonios en la mente. Cuando usted esté orando en su casa: Señor, yo bendigo la iglesia al Edén y reprendo todo demonio que se quiera oponer al segundo culto. No lo haga en la mente. Si va a reprender, háblelo. Porque los demonios no leen la mente. El único que lee tu mente es Dios. A los demonios hay que hablárselos. Y la alabanza tiene que ser con la boca. Si a algo le teme el diablo, es a la alabanza. Porque él sabe perfectamente el efecto que una alabanza a Dios produce en Dios. Porque usted sabe que el diablo fue el director de la alabanza allá arriba. Por eso es que el diablo ataca tanto a los músicos cristianos y cantantes cristianos. Permítame llamarlos así. Pero el que entiende que esto no es ser cantante ni músico, sino adorador,
se mete más en la santidad y en la búsqueda. Por eso es que hay, Carlos, tantos músicos por ahí que no producen un efecto espiritual. Les da lo mismo tocar o no tocar, cantar o no cantar. Me la tienen montada, me la tienen velada porque no han entendido. El diablo los tiene allí. Porque el diablo sabe el potencial que hay en ellos. Un verdadero adorador, permítame, sé que usted sabe que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad no tiene nada que ver con esto, pero permítame decirlo. El diablo sabe lo que producen esto en la atmósfera de la iglesia. Y por eso trata de disminuir la unción o los que adoran y cantan. Entiende, para ti es un privilegio que Dios te haya regalado el oído musical. Es un privilegio, porque para cantar y para tocar lo que debes tener es oído musical, ¿o no? Puedes practicar mucho, puedes ir a la mejor escuela, puedes tener al mejor profesor, pero si no tienes oído musical, aún puedes tener bonita voz, pero si no tienes oído, de nada sirve. Entonces fue un regalo que Dios te dio, regalo que muchos quisiéramos, Luma. Muchos quisiéramos tener ese oído afinado, pero a Dios le plació dártelo a ti. Y si tú no pones actividad a lo que Dios te ha dado en cualquier ministerio, pero hablo de esto, a Dios tienes que darle cuenta. Y por eso es que el diablo ataca mucho la alabanza, porque él sabe que cuando se alaba a Dios, algo sucede allá. Léase el Apocalipsis capítulo 21, si mal no estoy, la adoración celestial. Los 24 ancianos se quitan las coronas y las arrojan delante del que está sentado en el trono. Y los serafines alaban y dicen: santo, santo, santo. Algo pasa. Pero si algo pasa allá con los ángeles, cuando la iglesia se reúne a alabar, algo mayor pasa aquí. Porque es que los ángeles no tienen problema. Los ángeles no se enferman. Los ángeles no tienen maridos inconversos que le hacen la vida imposible a las mujeres cristianas. Los ángeles no tienen hijos que hay que pelear con ellos para levantarlos para ir a la escuela dominical. Estoy hablando de los del primer culto, aquí no ninguno. Los ángeles alaban y adoran porque fueron creados para eso. Pero usted, imagínese usted que ha tenido tanta dificultad para llegar acá. Aún hasta casi ni vienes. Estás enfermo, estás en crisis y así viniste a alabar a Dios. A Dios le agrada más tu alabanza que la de los ángeles. Ellos fueron creados para eso. Tú y yo fuimos creados también para alabar a Dios, pero lo alabamos por agradecimiento y por entendimiento. En la guerra espiritual, no dejes de alabar a Dios. Ahí sí te digo, cantar, cantar. Sobre todo cuando Dios te ha dado una palabra de victoria. Si Dios dijo que lo va a hacer, que es su problema, que es su enfermedad, que es su crisis, no la tuya, sal de aquí alabando a Dios. Mañana cuando te levantes, alaba a Dios. A mediodía, alaba a Dios. En la tarde, métete en la ducha como lo hago yo, cantando, alabando a Dios. Yo en la ducha soy el mejor cantante. Ahí no hay nadie que me escuche, que me critique, que me juzgue. Allí yo soy el mejor cantante, canto mejor que Carlos, que Leonardo, que la pastora, que todo el mundo. Cuando voy en el vehículo, voy cantando. Porque eso afecta el reino de las tinieblas. Josafat tuvo una palabra. No es tu guerra, es mi guerra. No tendrás que pelear tú, yo voy a pelear por ti, pero ve. Y Josafat temprano madrugó, versículo 21. Alabado sea Dios. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que ¿qué? Que cantasen y alabasen a Jehová,
vestidos de ornamentas sagradas, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia. Iban los soldados adelante, como Gabriel, como Esteban, con el arma, como Samuel y como otros que están por ahí. Pero él puso a otros que cantaran, porque no todos sirven para cantar, pero tampoco todos sirven para pelear. Si tú no tienes mucho entendimiento de guerra espiritual, entonces canta. Los que conocemos Biblia, guerreamos. Que Jeremías 1:5 dice que me ha puesto en este día para arrancar, para arruinar, para derribar. Que Mateo 28:16, ¿cómo es? Ayúdeme, 16:16. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Segunda de Corintios 4:10, las armas de nuestra milicia no son carnales, y conocemos la Biblia y guerreamos y peleamos, y algunos zapatean y gritan. Y el que no sabe dice: hombre, yo no sé guerrear. Esto se canta. Canta. Gente de guerra y gente que cantaba. Todos salieron a la guerra, unos cantando y otros armados. Pero ¿sabe quién hizo el efecto? Versículo siguiente. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron. ¿Quién ganó la victoria? No fueron los hombres de guerra. ¿Quién hizo que Dios descendiera y peleara? La alabanza. Dile al que está a tu lado: abre tu boca y alaba a Dios. Alábalo. Y el diablo lo que menos quiere es que tú cantes cuando tienes problemas. Pero ¿sabe una cosa? Esta alabanza, ¿sabe qué me impresiona aquí? Que aprendí nuevo, Arcelí, que ellos cantaron no frente al enemigo. Ellos cantaron desde lejos, ni siquiera veían al enemigo, ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Ellos desde que salió el ejército empezaron a cantar sin saber lo que estaba pasando. La alabanza subió a Dios y Dios descendió, confundió los planes y las emboscadas enemigas, y Dios les dio la victoria. Cada domingo cuando tú y yo venimos aquí, alabemos a Dios con libertad, que Dios se encargará de tu casa allá, de tu familia, se encargará de tu empresa, de tu trabajo, de todo. Él lo va a hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y cuando consultamos a Dios, obedecemos, nos congregamos y alabamos, no solo vendrá victoria, sino grande bendición. Te repito, con esto termino. Cuando consultamos a Dios, cuando obedecemos lo que Él dice que hagamos, cuando nos congregamos en este lugar, cuando alabamos a Dios, no solo te va a dar la victoria, sino que te va a dar una gran bendición después de eso. Póngase de pie, versículo 24, por favor. Mira lo que pasó. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos iban cantando, iban marchando, y cuando llegaron, miren con el panorama que se encontraron. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la gran multitud. Ahí sí no lo dice, dice la multitud. Y he aquí, ¿cómo estaban? Estaban en tierra muertos. Ni uno solo. O sea, siempre en una guerra alguien tiene que quedar vivo. El último que mató al último, ese último tuvo que quedar vivo. Pero pensemos que de pronto, antes de matar al contrario, el contrario lo hirió, lo dejó mal herido, y como pudo mató y terminó muerto.
sea, ahí no quedó nada. Cuando Dios te habla, cuando tú le crees a Dios que no es tu problema, no va a quedar secuela alguna de lo que el diablo quiso hacer. No va a quedar nada vivo, porque lo que Dios hace es completo y es perfecto. Versículo 25. Y mira la recompensa. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín. Si tu problema es grande, tu bendición va a ser mayor. ¿Alguien lo creyó? Si tu dificultad es grande, espérate que lo que viene también es grande. Así que no te asustes más. Levanta tus manos. Señor, todo